Bien, jóvenes, vamos a empezar esta tercera semana con el tema que nos convoca en esta oportunidad, que está vinculado básicamente a entender la psicoterapia como proceso. Cuando señalamos esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay, primero, como ya nosotros lo sabemos, y ustedes también a través de sus estudios desde el primer ciclo, la psicología tiene la psicología como ciencia tiene una variedad de expresiones y formatos terapéuticos. Lo inicial que conocemos de la psicología en términos muy generales es que encontramos básicamente tres corrientes. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son esas tres corrientes que de una u otra manera marcan la pauta y la diferencia en la psicología? ¿Cuáles son esos tres grandes modelos que existen en la psicología? ¿Se acuerdan? ¿Tienen ustedes alguna referencia? Por ejemplo, el primer gran momento de la psicología, ¿cuál es? O mejor dicho, ¿a qué representa ese primer gran momento? El mundo de lo que vendría a ser la parte de la escuela psicodinámica, ¿no es cierto? El modelo psicoanalítico. Un segundo gran momento es lo que se conoce como la escuela o el modelo cognitivo-conductual o la escuela conductual, como quieran llamarse, ¿no? Algunos ahí se rasgan las vestiduras para darles mejores nombres a las cosas. Y un tercer gran momento especial de la psicología es justamente la escuela humanista o la posición humanista de las distintas corrientes en la psicología. Ese es el escenario más o menos general. En ese escenario, la particularidad de la psicología como ciencia es que va a desarrollar una parte de intervención. Esa parte de intervención es la que conocemos como la psicoterapia. Entonces, nosotros hemos señalado que la psicoterapia, el término como tal, corresponde a los modelos dinámicos. Por ejemplo, la psicoterapia psicoanalítica. Es psicoterapia porque interviene los procesos inconscientes. ¿Ok? Y hemos definido también como una variante o como una parte de esa escuela dentro del psicoanálisis, el mundo conductual y las escuelas humanistas, lo que vendría a ser la terapia. Porque la terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, no tiene que ver con la parte inconsciente. Entonces, no es una psicoterapia, sino es una terapia del comportamiento humano, una terapia de la conducta, una terapia de los procesos que están vinculados a la parte del comportamiento y la conducta. ¿Ok? Entonces, en este formato de ciencia, la psicología, y de psicoterapia como una expresión, como una suerte de arte, el arte de la psicoterapia es una expresión muy particular desde de diversas escuelas que ya en la clase número 4 estaremos detallando la distinta variedad de escuelas y modelos terapéuticos que existen. Entonces, la psicoterapia como proceso y sus etapas, dentro del marco de todos los modelos terapéuticos, tienen más o menos unas artes estandarizadas. Un estándar es lo que vendríamos a considerar como una cosa que todo el mundo considera. Por ejemplo, todas las terapias difieren, o mejor dicho, difieren en sus técnicas, pero coinciden en su formato inicial. Por ejemplo, todas tienen el establecimiento en la primera sesión de esclarecer el motivo de consulta. Todas tienen, por decir de manera estándar, que en la primera sesión se van dando las reglas de juego. Todas tienen, por lo general, establecer que en ese proceso de motivo de consulta hay determinadas reglas de juego entre la relación y el vínculo que se establece entre terapeuta y paciente o paciente y terapeuta. Entonces, de eso es lo que versa este tema. Cuando hablamos de la psicoterapia como proceso y sus diversas etapas, en el marco de lo que vendría a ser la estandarización de las tantas terapias que existen, estamos hablando de cosas comunes que todas tienen, ¿ok? De, de lo que cada una de ellas va desarrollando. Entonces, bajo ese criterio, nosotros hemos considerado algunos elementos iniciales a modo de introducción. Primero que el proceso psicoterapéutico o el proceso de la terapia
Es un proceso eminente de comunicación. Nosotros, como seres humanos, nos distinguimos de otras especies justamente porque la variedad del uso del lenguaje nos permite diferenciar las debidas circunstancias que nos vinculan en nuestro entorno inmediato. Quiere decir que la comunicación es un elemento sustantivo que nos distingue de las plantas, de los animales, que también son seres vivos y son comunidades que tienen formas de comunicarse, pero que no son formas de comunicarse privilegiadas bajo el tema del lenguaje. Entonces, en este proceso terapéutico, la comunicación entre un psicoterapeuta, psicoanalítico, por ejemplo, o un terapeuta cognitivo-conductual y una persona es el espacio que se crea para que esta última, o sea, la persona, el paciente, algunos también reconocen como cliente, acuda a este espacio terapéutico, dependiendo del modelo que cada uno represente, para consultar sobre una problemática específica que lo aflige. Algunos le dicen que lo hace sufrir, otros que de una u otra manera le quita el sueño. Cualquiera fuere la circunstancia que aflige a un paciente, en ese espacio de comunicación se va a dar ese proceso. Y lo segundo, que en todo proceso terapéutico el propósito es mejorar la calidad de vida del paciente. Y por ende, que al mejorar su calidad de vida, obviamente modifica, cambia, altera su conducta, lo predispone a tener mejores actitudes, cambia su forma de pensar y definitivamente, si por ejemplo puede expresar sus afectos, ahora a través del proceso de psicoterapia que ha seguido o proceso de terapia que ha desarrollado, pues es más expresivo en sus afectos, tiene una mejor disposición para cambiar pensamientos negativos por pensamientos propositivos y positivos. Las actitudes que él maneja son mucho más controladas y prudentes y respeta también las actitudes de otras personas. La conducta, que antes era una conducta que le originaba dificultades en su comportamiento, en su forma de interaccionar o vincularse, pues obviamente ahora está regulada porque a través de este proceso que se ha establecido entre el terapeuta y la persona que acude a consultar sobre una problemática que lo aflige, se ha encontrado la posibilidad de solucionar el dolor, el sufrimiento, la queja, el motivo de consulta, lo que todo ha involucrado en este espacio tan interesante como es la terapia. ¿Ok? Un paréntesis en chiquito, un poco leyendo su pensamiento de todos ustedes, diría, profe, dígame, ¿todos necesitamos terapia? Entonces yo contestaría lo primero, diría, oye, qué interesante tu pregunta. En particular, creo, y soy un convencido, que todo estudiante de ciencias de salud, en particular, y de educación, sobre todo, debe tener un proceso terapéutico, porque nuestro trabajo, tanto en el área de la salud como en el área de la educación, involucra una significativa relevancia en la vida de las personas, porque nosotros podemos ser quienes arruinamos la de unos haciendo una mala intervención o diciendo algo que podría corromper o gatillar el pensamiento que está así quebrado y que con un comentario desafortunado, una actitud inadecuada o una expresión imprudente podría determinar el quiebre emocional de una persona. Entonces, creo yo, a partir de esta buena pregunta que estoy seguro ustedes tienen en su memoria, pero no se han atrevido a formular, pero estoy seguro que es una constante y me atrevo a formularla, intentar contestarla, es que sí, todos tenemos que pasar un proceso terapéutico previo a nuestro ejercicio profesional para que podamos curar las heridas que hemos podido o podemos tener
respecto a las circunstancias que nos han llevado directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, a elegir una carrera, llámese en el ámbito educativo o llámese en el ámbito de la salud. Entonces, deberíamos tener ese proceso. Y agrego además, súmese a ello, el hecho de la necesidad que a nivel del control de la práctica clínica, en particular de aquellos que ejercen la psicoterapia, pues deberían ser constantemente evaluados y sometidos, perdón, a un seguimiento. No porque digamos que de una u otra manera son susceptibles a interiorizar, a vivenciar, a sufrir, no, no, sino porque están atendiendo personas y necesitamos que estén equilibrados y que estén bien en términos de su salud emocional y mental y por ende nadie que tenga una alteración podría pues estar atendiendo a otro en la misma circunstancia, ¿no? Entonces, como que de pronto, en vez de la cura sale más cara que la enfermedad. Entonces, creemos nosotros, desde nuestro particular punto de vista, que se tienen que hacer las rectificaciones en ese sentido, ¿sí? No sé si me dejo entender, no sé si de pronto era una inquietud o de pronto hay otra inquietud que podemos absolver sobre esta primera parte que nos gustaría que ustedes, con toda la libertad, como siempre lo están haciendo, y yo estoy muy agradecido y muy contento, puedan participar. Aparte de que de pronto estos silencios a mí sí me son traumáticos, porque con esto de la conectividad no tengo la menor idea si estoy siguiendo o si me están siguiendo o si estoy llegando a través de la frecuencia modulada estéreo Panamericana Sur, desde la transmisión de nuestra cabina, directamente desde una tarde de primavera con sol, siguiendo la frecuencia de Puente Camote y Los Olivos, no sé qué otro, Ancón, Comas, ¿están por ahí? Sí, ¿no? Ahí ya está. Sí se escucha, excelente. Siempre dicen, hago un pequeño corte para lo importante que es esto. Miren, resulta que la investigación ha determinado que el nivel de atención no pasa de 12 minutos. ¡Qué bravo! Otros investigadores han confirmado que nuestros niveles atencionales, lo escucho desde, ya, ATE, muy bien, ATE se está incorporando entonces aquí a nuestra frecuencia, transmisión en directo desde Panamericana Sur. Yo estoy frente a la ciudad de los niños, ¿no? Es una ciudad donde existen, pues, obviamente niños, ¿no? Que han sido, eh, curiosamente, en la década de los 60 fueron abandonados, no abandonados por la suerte de padres que quisieron así hacerlo, sino porque murieron sus padres en el terremoto de los años 70 y el padre Illuminato creó este lugar que se llama la Ciudad de los Niños y ahí se albergaron todos los niños víctimas de este terremoto, ¿no? Entonces, desde ahí estamos transmitiendo, desde Panamericana Sur. Entonces, les comentaba lo siguiente, les decía que un paréntesis chiquito para explicar esto de la continuidad de un mensaje. Dicen los investigadores que los niveles atencionales bordean en un mínimo de 8 a 20 minutos. Los más generosos afirman que una persona puede atender 20 minutos. Por eso es que las conferencias ahora están planteadas en 20 minutos, máximo 25, porque los niveles atencionales prácticamente ya no dan para que alguien esté con una perorata tan larga, hablando, así como yo tengo la mala costumbre. Sin embargo, algunos señalan que no es 20, sino que son 8 minutos. Entonces, lo que les ha faltado a las investigaciones, y algunas sí las tienen, es lo siguiente. Lo que hay que hacer son cortes, o sea, cada 8 minutos meterle una bromita, una cosa así, participan los chicos. Entonces, si ustedes me ayudan en eso, podemos pasarla re que bien, ¿no? O sea, así que ayúdenme haciéndome preguntitas por ahí, cositas, y entonces tratamos de darle vida, sabor y cuerpo, darle oxígeno al cerebro. Eso me encanta, Tony. De eso se trata, ¿no? Entonces, y la terapia, que dicho sea de paso, cuando yo hago mis sesiones de terapia, escucho a mis pacientes y de pronto por ahí un poquito me viene, los que vienen bajoneados y medios así tristes, melancólicos, trato a partir de hacer alguna cosita para que
robar una sonrisa, una reflexión mucho más alentadora, cambiar el ritmo de la sesión, porque si nos ponemos muy tristes, pues terminamos como un poquito insatisfechos. O de pronto cuando hay mucha broma, voy a ponerle una cosita, una pauta de seriedad para la reflexión. O sea, esas inflexiones en el tiempo son parte de las dinámicas también que se dan en las terapias y creo yo también en las clases. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a, en la parte de práctica, vamos a reunirnos en grupos y vamos a pedir que los grupos puedan aplicar estos procesos de las fases que vamos a hablar y más adelante voy a detallar cómo va a consistir ese trabajo, ¿ok? Entonces tenemos lo siguiente, miren, uno de los terapeutas que más ustedes conocen, estoy casi seguro y convencido, porque Víctor Frank representa una escuela, la logoterapia, ¿no? La escuela del tratamiento, ¿no? Del logro, ¿no? O sea, de la perspectiva del futuro. Es una escuela que está dominada y dirigida por este personaje que a través de los años se ha convertido en un referente muy importante en todo lo que significa los métodos estos de coaching, por ejemplo, ¿no? Que son muchos los personajes que utilizan estas referencias. Y estoy seguro que ustedes conocen a Víctor Frank porque ustedes han sido estudiantes, muchos de ustedes, del profesor Eduardo Yepes, y él es uno de los más importantes representantes de la logoterapia aquí en la universidad y creo, yo estoy seguro, incluso en el Perú, ¿no? O sea, es un terapeuta que practica este modelo y de hecho seguro en vuestras clases él habrá referenciado a Víctor Frank, ¿sí? ¿Saben ustedes? ¿Conocen al Guito? ¿Tienen una referencia de este personaje? Yo he puesto aquí una foto donde él está eh, en la parte posterior, se ubican diríamos, la malla que recubre el campo de concentración de Auschwitz. Él estuvo en dos campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un sobreviviente de la Segunda, esa es la palabra exacta, Alicia, sobreviviente. Entonces, lo que plantea Víctor Frank, a propósito del comentario muy bueno que hace Alicia, Beatriz, es que nuestra vida está orientada a, si queremos ser víctimas, entonces probablemente no queremos cambiar. Pero si queremos ser sobrevivientes, entonces estamos orientados al cambio, al crecimiento, a la superación. A diferencia de aquellos que se llaman víctimas, los sobrevivientes, por lo general, han aprendido, han superado y han avanzado y miran desde una perspectiva distinta el dolor de las cosas que han formado parte de su destino, de su pasado, de aquello que han superado. Víctor Frank en el campo de concentración experimentó las vivencias más sentidas. En sus memorias, Frank contaba que todas las noches cuando él fue incorporado a los campos de concentración nazi, donde estuvo recluido todo el tiempo de la guerra, o sea, 5 años estuvo en el campo de concentración Víctor Frank. Los nazis llegaron a Austria, primero pasaron por Polonia. Polonia fue el primer país invadido por el nazismo, liderado por Hitler, y luego aparecieron en Austria, que era una ciudad cuya capital era ilustre, muy histórica, muy musical, poética y muy artística, Viena, y muy intelectual. Ahí estaba el maestro Víctor Frank en su consultorio. Los alemanes pasaron, entraron, dominaron, no hubo resistencia, y todos los alemanes fueron llevados a los campos de concentración de las ciudades que existían, de los que ellos habían empezado para recluir a los nazis. Cuando Víctor Frank está en ese campo de concentración, se da cuenta que el psicoanálisis no podía satisfacer en ese momento que él estaba viviendo todo aquello que había aprendido el psicoanálisis. Así que se propuso pues tres cosas. Primero, eh, sobrevivir, era lo fundamental. Segundo, ayudar a alguien a sobrevivir. Y tercero, contar esa experiencia. O sea, él se imaginaba todos los días de su vida,
haciendo sus conferencias, presentando sus ponencias, haciendo llegar a la gente lo que significaba esa terrible vivencia en los campos de concentración, pero no con una mirada de víctima, sino con una mirada de sobreviviente. Entonces, obviamente, lo que formulaba Víctor Frank era una posibilidad de que el hombre, y en general todo ser humano, definitivamente hombre o mujer, lo que podía era cambiar la perspectiva de la situación que nos produce dolor, porque sencillamente está en nuestras manos cambiar esa situación. Y nosotros tenemos la posibilidad de escoger cuál es la actitud con la cual vamos a afrontar ese sufrimiento. Entonces, cuando la persona asiste a terapia, está tomando una actitud de poder cambiar su sufrimiento. Entonces, cuando va a la terapia, el paciente, por lo general, tiende a buscar la actitud o la situación de víctima. Entonces, el terapeuta, desde la orientación que quiera o tenga, va a buscar que esa actitud de víctima cambie a una actitud de sobreviviente. Que si fue lo que pasó, traumático, muy, muy hiriente, de mucho dolor, pues empiece a superar esta situación para darse así una oportunidad de crecimiento y desarrollo. Y Frank no fue la excepción en relación a lo que él pensaba. Hasta el final de sus días, dedicó todo el esfuerzo a poder demostrar que esta visión que él tenía se construía a partir de una praxis diaria, cotidiana, ¿no? Donde, por ejemplo, definitivamente él evidenciaba con su estilo de vida esto que significa superar la adversidad, el sufrimiento, con una mentalidad totalmente distinta. Miren, acá tenemos una foto, yo encontré una foto que me llamó mucho la atención, escalando, miren, escalando a los 70 años, increíble, ¿no? Frank murió a los 92. Miren ustedes, habiendo vivido una experiencia donde él era, entre comillas, víctima por su condición de ser recluido, ¿no? Él eligió dejar de lado esa victimización y pasar a ser sobreviviente y mentalizarse, porque está comprobado que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar esta estructura de pensamiento que nos limita pensando que no podemos, que no se logran las cosas, en fin. Y justamente la capacidad de logro que tiene el sujeto a partir de lo que se propone, de pequeños espacios y pequeños objetivos de conquista, son los que permiten que en el proceso terapéutico, a partir de pequeños cambios, vayamos construyendo desde el modelo que querramos o que representemos la posibilidad de salir de esa suerte de victimización a una suerte mucho superior, muy mayor, que es el hecho de ser sobreviviente de un proceso complejo. ¿Ok? Entonces tenemos esa primera experiencia del maestro Víctor Frank en ese sentido. Entonces, cuando decimos que la psicoterapia es un proceso, lo que tenemos que entender es que este proceso tiene un inicio. Y ese inicio es cuando una persona, frente a un terapeuta, frente a un psicoterapeuta, expresa la necesidad de ayuda, ¿no? Y esa necesidad de ayuda está centralizada en la expresión, valga la redundancia, de un problema concreto que le está mortificando, que le está produciendo, diríamos, algunos le llaman trastorno en esa conceptualización del dolor humano dentro del enfoque psiquiátrico y de una u otra manera que ocasiona un malestar. Por ejemplo, ¿no? Sucede que hay una paciente que atiendo que manifiesta una molestia en el ámbito de lo que significa su situación corporal, ¿no? Una de las molestias que tiene está orientada en una operación que le hicieron en la mandíbula. Y esta operación aparentemente no ha quedado bien y ella tiene un dolor permanente, ¿no? Al momento de comer y le produce mucho malestar. Entonces ya le han indicado, por ejemplo, entre otras cosas, que tiene que cambiar su hábito de sueño por la utilización de un aparato ortopédico que se tiene que colocar para dormir. Entonces ella no quiere hacer eso, ¿no? Le incomoda, le molesta. Y es algo que tiene que hacer, o sea, se resiste
a cambiar esta suerte de malestar, porque de una u otra manera quiere justificar otro dolor a partir de su historia, que tiene que ver con problemas de decepción amorosa, de sentido de vida, de haber perdido el trabajo, de encontrarse en una situación de minusvalía, entre comillas, y de pronto encuentra en todo el dolor de su cuerpo la justificación de no afrontar una serie de cosas que son en la agenda terapéutica relevantes a comparación del tema del malestar físico que produce este problema en la mandíbula, ¿no? Que ya también tiene solución, pero que no quiere aceptar la solución. Y que en el fondo lo que está es prevalecer el trastorno, el malestar, de una manera relegada, anteponiendo este dolor físico. Entonces, cuando va a la terapia, nosotros no podemos quitar el dolor físico de la mandíbula. Primero, porque la terapia no tiene esa bondad, no somos los especialistas en ese sentido. Y lo que le hemos comentado es que, sencillamente, o hemos corroborado, lo que tiene que hacer es, sencillamente, atender el tema en ese aspecto, en lo que respecta a que el especialista permita que el especialista le ponga el aparato ortopédico para que pueda tener calma ese dolor. Pero en la sesión distrae a través de ese dolor el abordar los temas que en el fondo son los temas que en la terapia sí podría abordar, como son el desamor, el hecho de pérdida del trabajo, la condición ahorita de depresión en la cual se puede encontrar, que la rehuye porque piensa que el dolor físico está por encima que de hecho no negamos que lo tenga, pero que sí sabemos y está comprobado que sí puede ser atendido, pero ella quiere atenderlo, porque gana con el dolor físico postergar la discusión de los temas que están vinculados a la parte más sentimental, a la parte más afectiva, a la parte más psicológica, diríamos, mental, si cabe el término, en términos de lo que se debe atender. Y a partir de este primer contacto que tenemos con el paciente, con el cliente, se empieza a dar la relación terapéutica y por ende la terapia tiene un sentido y la terapia procede. En otras palabras, no puede haber terapia si no hay una búsqueda de ayuda de parte de quien así lo necesita. Porque nosotros terapeutas no estamos pues diciéndole a la gente, oiga, venga, pase adelante, ¿no? Como se puede dar en un espectáculo, ¿no? O sea, como sucede a veces en lo que significa una presentación de algún trabajo específico, ¿no? El terapeuta espera que el paciente tome la decisión y que asista y pida ayuda, ¿no? Lo que comúnmente hacemos los terapeutas es recibir las consultas, primero telefónicas, donde nos dicen cuáles son nuestras condiciones de juego, o sea, las reglas, el costo y esas cosas, y después tomar la decisión. Una de las cosas que más interés tienen previamente los pacientes es cuánto cuesta la consulta, ¿no? Y es uno de los factores que más utiliza para resistirse a iniciar el proceso, ¿no? Hay mucha gente que por el costo a veces, bueno, dependiendo también de cuánto es el costo de cada terapeuta, yo recuerdo mucho que había un terapeuta que tenía un programa radial, no sé si lo puse la semana antepasada, no recuerdo bien, que era justamente, creo que sí lo puse, el no menos famoso doctor Maestre, ¿no? Que tenía un programa en la radio. Y yo recuerdo que él, alguna oportunidad, dejó entrever que tenía pacientes que cobraba hasta $100 la hora. Dios, imagínense, ¿no? O sea, $100 la hora. Eso significa, bueno, yo estaría contento con un paciente diario, así ya, ¿para qué más? Entonces, definitivamente, eso podría ser una variable que limita el nivel de decisión de un proceso terapéutico de parte de quien lo quiera tener, ¿no? Y así por el estilo hay variedad de costos, ¿no? Desde los más caros hasta los más baratos, ¿ok? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Vamos, estamos llegando bien? ¿Me están copiando? ¿Me están siguiendo? Excelente. Ok, entonces, en este proceso de terapia, podríamos decir que hay algunos elementos, o digámosle habilidades. Ahora que estamos en un mundo que nos exige competencias y que muchos está
exigiendo ese término, a mí me produce, no sé, temor, ¿no? Dicen, ¿eres competente para tal cosa? Entonces, tienes las competencias y qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, en fin, las habilidades iniciales del terapeuta para que pueda desarrollar un proceso terapéutico están eh, vinculadas a tres aspectos según perdón, según Morrison, ¿no? Según Morrison, en el año 95, él dice, por ejemplo, que primero hay que obtener la mayor cantidad de información, o sea, cuando conversamos con el paciente, empezamos a tomar la información. Sobre eso hay muchas formas de tomar información. Me ha pasado muchas veces que cuando escribo, termino de escribir y después no sé qué cosa he escrito, ¿no? Entonces, ahora lo que se intenta hacer es escribir, pero ya en la computadora, porque nos ayuda de una manera fabulosa tener ya el registro de los detalles que el paciente va dándonos. Pero para eso, por ejemplo, hay una limitación, que muchas veces existen los pacientes que no quieren que tomen notas, que quieren total atención. Entonces, esto podría convertirse en un tema muy controversial, ¿no? Pero la mayor cantidad de información relevante para poder evaluar, diagnosticar y poderla utilizar, tiene distintas metodologías de cómo la copiamos, ¿no? Que más adelante vamos a detallar. Lo segundo, sí, hay algunos que sí, sí, por ejemplo, ¿no? Es curioso, nosotros, yo les comento sobre esto, de los pacientes que no quieren que tomen notas, que de pronto pueden tener, rápidamente el terapeuta convencional, tradicional, dice, no, este es un paciente medio paranoico, ¿no? Entonces, lo que hacemos en este caso es algo bien sencillo, ¿no? Eh, Pedir su permiso, ¿no? Y si vemos que nos lo va a negar, pues utilizamos un argumento contundente previo que permita que el paciente diga, bueno, sí, ¿no? Yo generalmente uso la broma cuando veo este tipo de pacientes. Les comento, ¿no? Con sencillez les digo, le puedo pedir un favor inmenso. Mire, estamos en esa lucha, usted lo veo bastante joven, aunque esté ya de edad, ¿no? Y yo creo soy mayor que usted, así que yo estoy más cercano a la memoria, a perder la memoria que usted. Así que, ¿qué le parece si tomo algunas notas para de pronto a partir de ello hacerle unas preguntas? Claro, necesito su venia, lo cual es algo importante. Dígame, ¿por lo general a usted le piden algunas cosas en su vida para hacerlas? ¿O las personas que lo conocen casi siempre hacen sin pedirle su consentimiento? Entonces el tipo me empieza a contestar la segunda parte y dice, ah, sorry, pero ¿puedo escribir? Ah, sí, doctor, por favor, ¿cómo no? Sí, escriba, siga, no. Y empieza, ya le quité el interés o la incomodidad de lo que es la escritura, de lo que él va diciendo, sencillamente ya lo contextualicé en el momento de lo que significa que ahora yo pidiéndole permiso, él no quiera dármelo, y que él tenga que dárselo a quienes sencillamente lo hacen sin que se lo pidan permiso, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, sí, eso de pedir permiso es muy importante, ¿no? Es un elemento de respeto y consideración. Y quiero agregar sobre este tema lo otro, a propósito de lo que nos dice Hilary Marina, ¿no? Ella dice, claro, me ha pasado que si pedí permiso para una entrevista simple de datos y accedió, pero cuando anotaba, lo notaba nervioso. Claro, y quiere saber, ¿no? Y te pregunta, ¿no? Entonces, el otro detalle que me parece súper importante, además del tema de tomar notas, más adelante vamos de pronto a retomar, ¿no? Pero hay otro tema sobre el tema del tuteo, ¿no? O sea, hay gente que por lo general recién se conoce y ya cree que tiene todo el derecho de tratarnos por nuestro nombre. Y eso es dentro de los marcos de respeto que existen en la terapia, es algo que tenemos que pedirle a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo, no sé si quiero tomar el ejemplo último del video, donde el terapeuta empieza a llamar al rey, ¿no? Por su nombre que solamente su familia utiliza, y el rey se enoja, ¿no? Entonces, porque lo que hace no es por fastidiarlo, lo que hace el terapeuta es establecer reglas de... El rey, en ese momento,
en el contexto de la terapia, quería que lo traten como rey. Y en la terapia no son los títulos lo que prevalecen, ni del terapeuta ni del paciente. Es un espacio original y propio, donde tiene que haber respeto mutuo. Y en el caso del psicoanálisis, por ejemplo, en particular, el psicoanálisis no va a tolerar que de ninguna manera el terapeuta, el psicoterapeuta, pierda su nivel de superioridad frente al paciente. En otras terapias, por ejemplo, la terapia que yo practico, que es la terapia sistémica, a nosotros nos interesa mucho, mucho, sí, sí, Valerie nos da esa, sí, la frase, ¿no? El terapeuta le dice, mi castillo, mis reglas, ¿no? Entonces, y le pone en debate el poder que él tiene. O sea, le dice, mira, ¿sabe qué? Usted para que cambie tiene que aceptar mis reglas. Claro, es un estilo peculiar. A mí me parece importante lo que hace el terapeuta, ¿no? Pero no siempre podría funcionar porque el paciente se fue molesto, pero regresa por el contenido del material que le envía, ¿no? Que muy bien lo hizo referencia Valeria, ¿ok? Y lo tercero, ¿no? Que es justamente esto de la buena relación, ¿no? Yo ya hice un comentario en una clase pasada sobre este tema, que muchas veces las técnicas pasan a un segundo plano cuando es la relación la que prevalece, ¿no? O sea, el contenido terapéutico de una intervención tiene un componente muy importante en la forma como el terapeuta se relaciona con el paciente. En otras palabras, eso se llama la clínica de la intervención. Cómo pregunta, cómo lo acoge, cómo cuestiona, cómo lo trata, cómo utiliza ese espacio para que el paciente se sienta familiarizado con la posibilidad de contar lo que tiene que contar, con la confianza absoluta. Una de las cosas que siempre los pacientes nos dicen, doctor, lo que le voy a contar queda entre nosotros, ¿no? O sea, como quien diciendo, pensando que nosotros somos el periódico mural de la escuela y haciendo un símil con lo actual, que somos el Twitter o somos el Instagram, ¿no? O sea, que inmediatamente vamos a colgar en las redes sociales todo lo que nos puede estar pasando en la terapia, ¿no? Entonces, con nombre y apellido, ¿no? Entonces, definitivamente esas cosas son necesarias que se puedan establecer con el paciente. Y estos tres componentes nos van a permitir esto tan importante en el proceso del desarrollo de una terapia. ¿Ya? Tenemos pues entonces la información, el utilizar el más breve tiempo posible para recabar esa información. Hay unas técnicas al respecto que ya cada modelo tiene. Nosotros, por ejemplo, en el modelo sistémico utilizamos lo que se llama el genograma familiar, ¿no? Que es un elemento muy, muy lúdico, muy didáctico, donde podemos saber más o menos la historia de la familia y la dibujamos con el paciente, la vamos estructurando de tal manera, y eso hace que los niveles de atención, de interés, crezcan. Cuando hablamos más de las cosas sentidas por la persona, pues obviamente tiene mayor interés, ¿no? Definitivamente eso es así, ¿ok? Entonces, luego vemos el tema vinculado a las diversas etapas, que es la razón de ser de esta clase, las diversas etapas de un proceso estándar. O sea, todos los modelos terapéuticos van a tener estas etapas. O sea, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas etapas? Una primera, evaluación. Una segunda, la explicación de las hipótesis. Una tercera, el tratamiento propiamente dicho. Y una cuarta, que vendría a ser el seguimiento para que finalmente esté el cierre. ¿Ok? Entonces, todas las terapias tienen esos pasos. Entonces, vamos a tratar de explicar un poquito cada uno de ellos cómo es que nosotros vamos a ser internos en psicología, o que ya lo somos, podríamos tener casos de pacientes en los que no solamente vamos a recoger información, sino de pronto también, sin darnos cuenta, vamos a hacer terapia. Aunque no tengamos los elementos terapéuticos, nuestra capacidad de escucha, perdón, ya es una acción terapéutica. Todos aquellos que tengan esa tolerancia, por ejemplo, ahorita, ¿no? Yo estoy haciendo una larga exposición y ustedes están demostrando su capacidad de escucha.
porque quiero pensar que todos están atentos ahí, ¿no? Y están siguiendo lo que estamos señalando. Y no me están preguntando porque de pronto quizás todavía no hay una motivación para preguntar, pero quiero pensar que esos niveles de escucha son los que ustedes tienen para los pacientes. La tolerancia de escuchar lo que dice una persona, ¿no? Y que ahí nos pone un cerebro, Nicolás, que justamente tiene que ver con los niveles de atención, concentración. Entonces, la primera evaluación, dice, la fase, es la primera fase del proceso, sería la evaluación, ¿no? Esta podría durar eh, unas 2 sesiones. En realidad, yo pienso que es un proceso o es una fase que varía según la escuela, ¿no? Hay escuelas o modelos que tienden a utilizar la evaluación mucho más tiempo que 2 sesiones. Entonces, definitivamente podríamos dejarlo ahí como un término medio, 2 sesiones, pero otras podrían tener un poquito más de tiempo, ¿no? En esta fase, el especialista, el terapeuta, y en particular el psicólogo que practica la terapia, va a recopilar información sobre cuál es el motivo por el cual el paciente asiste, ¿no? Y ello le va a permitir más o menos dar el formato, un plan o estrategia de intervención. Porque si no sabemos para qué viene, pues no sabemos qué cosa vamos a hacer. Y definitivamente esta etapa de evaluación es fundamental, nos va a permitir establecer los objetivos y la dinámica del proceso, ¿no? O sea, aquí también podríamos incluir, de una u otra manera, nuestra primera apreciación, ¿no? O sea, qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que nosotros percibimos, qué es lo que nos moviliza a que tengamos como hipótesis inicial, porque definitivamente en ese segundo momento, perdón, me salté, disculpen, en este segundo momento es justamente el tema de la hipótesis, ¿no? ¿Y qué cosa es una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es lo que entendemos como hipótesis? ¿Quién tiene una definición sobre qué cosa es una hipótesis? ¿No? Yo recuerdo que habían tantas definiciones de hipótesis, ¿no? ¿No? Plantear una suposición, nos dice Valerie. Muy bien, está, ahí tenemos una primera definición. ¿Qué es una hipótesis? Que cuando siempre nos dicen, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Ah? Entonces, de una u otra manera, nos están preguntando, oye, ¿y tú qué piensas que está pasando? ¿No? O sea, como quien dice, ¿cuál es tu suposición? ¿No? Como dice Valerie, a priori, o sea, antes de que tengamos una certeza, algo debemos tener, ¿no? Hilarín Marina nos dice una idea planteada respecto a una situación particular. Y Angie, una suposición o base de información que, que tenemos, ¿no? Sobre la base de la información que podemos tener. Entonces, en esta explicación de la hipótesis, lo que vamos a hacer es buscar la información que es relevante para el tema de la problemática del paciente. Nos vamos a guiar de una u otra manera sobre cómo vamos a elaborar nuestro plan de tratamiento y vamos a caminar con esa hipótesis. Yo recuerdo mucho a un maestro de nuestra formación que teníamos como terapeutas que nos decía la siguiente expresión: no hay que casarse con la hipótesis. ¿Por qué? Porque la hipótesis es nuestra presunción, es nuestra suposición, es nuestra inicial idea de trabajo. Y si pensamos que, este paciente es tal cosa y ahí nos quedamos de manera caprichosa, pues de pronto no es esa la condición que supone la situación del paciente. Y si nos casamos con esa hipótesis, corremos el riesgo que el paciente no se sienta identificado o no representa su circunstancia lo que nosotros hemos formulado. Por eso esa expresión, no nos casemos con la hipótesis, absolutamente válida. Y la hipótesis puede ser cambiada, porque en el transcurso del recojo de información vamos reconstruyendo las hipótesis, ¿no? Alicia nos dice, indagando podemos, por supuesto, siempre hay nuevas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, hay hipótesis que tienen validez y ya una certeza definitiva, dependiendo
si éstas se acomodan a determinados casos. Pero hay otras que definitivamente necesitamos ir articulando, teniendo, a partir de la información que vamos dando. Por ejemplo, la película Clinical, ¿no? Que es una película, y no quiero pecar de spoiler, creo que le llaman, pero sin el ánimo de aplicarla dentro del contexto de lo que estamos hablando, la terapeuta o la psicoterapeuta que interviene, el grupo dijo que era una psicoterapéutica gestal, ¿no? Entonces, la terapeuta, cuando recibe a este paciente en la sesión, que era un paciente que tenía el rostro desfigurado, ella definitivamente tenía una hipótesis que incluso se la lanza, ¿no? De arranque. Usted tiene una disociación. Qué gratuito, qué gratuita apreciación inicial en la primera sesión. Qué nivel de atrevimiento decirle en su cara a alguien que está disociando. Oiga, la verdad, me saco el sombrero. Debe ser pues una mujer súper preparada para decir esas cosas, ¿no? Yo creo que el silencio prudente en una primera sesión sobre alguna apreciación de criterio clínico diagnóstico debe ser lo mejor que puede ocurrir, ¿no? Escuchar, saber de qué trata, de qué va, y nuestros prejuicios, que son los que muchas veces hacen que aventuremos a hacer diagnósticos, presunciones diagnósticas apresuradas, nos pueden llevar al error. Y digo esto porque el paciente llegó a esa consulta y el desenlace así lo confirma, sabiendo qué quería de esa terapeuta y no estaba en ningún momento buscando ayuda, sino más bien este, venganza de algo que formaba parte de la historia de la relación terapéutica de esa terapeuta con alguien que afectivamente él representaba. Entonces, estas suposiciones ligeras no nos ayudan. ¿Ya? Hay que tener mucha prudencia en ese sentido. Por eso cuando nosotros también hacemos ese ejercicio tan sencillo de empezar a hacer diagnósticos sobre tal o cual hecho o incidente sin corroborarlo, pues nos puede ser muy prejuiciosos y el prejuicio nos puede ganar y el prejuicio no nos ayuda a ayudar, ¿ok? ¿Ya? Entonces hay que ser en ese sentido bastante prudentes, ¿no? A veces nos han formado en la psicología como ciencia, y eso está excelente y debe ser así, nos han formado que siempre nos regimos sobre, a ver, ¿cuáles son los indicadores de signos y síntomas y cuál es el diagnóstico? Lo clasificamos, le ponemos ahí, en su frente, su estrellita, paciente de tal carácter. Ok, pero la terapia, ¿no? Es otro espacio. La terapia, a diferencia de la psicología, que es una ciencia, la terapia es un arte. Y en el arte se dibuja, se canta, se construye, se escenifica una obra a partir del dolor que se establece, de la confianza, del espacio de sufrimiento que el paciente puede expresar de su sufrimiento en ese contexto. El paciente no está para que en la primera sesión le digas, eres un tal por cual, ¿no? Por decir con un diagnóstico, ¿no? Si hacemos eso, pues un poquito que de pronto no ayudamos, ¿no? De pronto no estamos asistiendo, sino estamos también golpeando aún mucho más en el dolor y sufrimiento a ese paciente. Así que hay que tener consideración en ese sentido. Entonces, esto de las hipótesis, muy clave, creo yo, hipótesis que no debemos casarnos con ellas, hipótesis que deben ser corroboradas, hipótesis que pueden modificarse, como dice muy bien su compañera, hay que indagar para formular nuevas hipótesis. Esto es una constante en movimiento, la vida es una situación de movimiento, no es una cuestión estática, ¿no? Entonces, definitivamente hay que tener en consideración esos aspectos, ¿ya? Es muy importante. Una tercera fase, diríamos así, es perdón, es aquella, perdón, a ver, aquí está. Ok. Una tercera fase dentro de este proceso estándar de las terapias en general es el tratamiento, ¿no? Que de una u otra manera es la esencia para el paciente. ¿Qué va a hacer, no? O sea, ¿cómo va a hacer para que pueda superar los problemas que está aquejando? Entonces, durante esta fase, pues obviamente vamos a desarrollar las estrategias que nos permitan afrontar los problemas
en base y en directa relación con los síntomas que se han evidenciado de aquello que se está presentando en el paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que sea un tema de pensamientos. Pensamientos en los modelos cognitivo-conductuales le llaman pensamientos irracionales, ¿no? También tiene otro nombre. ¿Cuál es? Aparte de pensamientos irracionales, ¿cómo le llaman? ¿Pensamientos qué? ¿De qué tipo? ¿Cuáles son estas ideas que los modelos cognitivo-conductuales, los modelos de segunda y tercera generación, tienen sobre los tipos de pensamientos irracionales? ¿Cuál es la otra denominación? ¿Qué nombre conocen ustedes? ¿Cómo así se pueden identificar estos pensamientos que tienen las personas, que muchas veces son los pensamientos los que nos hacen sufrir y no son las creencias, excelente, Valerino, las creencias irracionales, ¿no? Y ahí tenemos muchas, ¿no? Muchas tenemos. Por ejemplo, para algunos, una creencia irracional en este momento podría ser, y ojo, no, lo ponemos de ejemplo no en el ánimo, por favor, de generar debate, no, esa no es nuestra, debate en el sentido si es bueno, si es malo, ya, porque a veces lastimosamente, a veces se reduce a eso, y bueno, no queremos en ese sentido plantear debate, sino eh, de plantear lo que es una creencia irracional. Por ejemplo, una creencia irracional en este momento, para algunos podría ser que tomando dióxido de cloro van a evitar la enfermedad. Para otros podría ser pues una situación totalmente irracional, ¿no? O sea, hacer eso. O sea, los que toman consideran que les ayuda y los que no, los que lo critican, pues sería un acto irracional. Y ahí se produce un conjunto de debates, una serie de cosas muy complejas, ¿no? O sea, ni hablar que podrían, ¿no? Darse en relación a esto, ¿no? Es un tema muy controversial. Por ejemplo, también en este tema del tratamiento vamos a observar el tiempo de duración de un proceso terapéutico, ¿no? No sé si les comenté, en una oportunidad un paciente nos preguntó, ¿no? ¿Cuántas sesiones podíamos tener para su problema, ¿no? Que había manifestado. Entonces nosotros le comentamos, dentro de una estrategia de tratamiento, de lo que se llama la terapia estratégica, terapia breve estratégica, el modelo sistémico, dijimos que 20 sesiones podemos superar el tema que nos ha propuesto, ¿no? Entonces, inmediatamente el paciente pidió cita para los 20 días subsiguientes. Así que le dijimos que eso no era posible, ¿no? Que el proceso de terapia no es una cosa de que 20 días continuos la gente cambia. Venga, había un terapeuta, ya digo había porque ya falleció, Michael White. Michael White era un terapeuta australiano, ¿no? Él nació en Australia y desarrolló lo que se llama el modelo de la terapia narrativa. Y él consideraba que las sesiones deberían ser muy espaciadas y que el control de las sesiones entre una primera y una segunda sesión deberían ser meses, porque entendía que los cambios requerían procesos no necesariamente de semana en semana o de 15 días en 15 días, sino que meses. Pero que en ese trayecto de una primera a una segunda sesión, una segunda o una tercera sesión, los controles deberían hacerse a través de los medios informáticos. Esa era su forma como él atendía a los pacientes. Entonces, buscaba que los cambios que había propuesto en una sesión se dieran en un tiempo determinado. Y eso es una diferencia cuando, por ejemplo, alguien asiste a terapia y tiende a preguntar cuántas veces debo venir a terapia. Entonces, el terapeuta, ayer fue una de las preguntas que me hicieron justo una paciente que llamado, referida por otro paciente que le recomendó para que lo pueda atender, me preguntó, ¿no? ¿Cuántas veces debo asistir a terapia? Necesito saber porque tengo que hacer mi presupuesto. La gente siempre pensando, lo cual es lógico y es factible. Entonces, yo le comenté que yo no sabía, porque de pronto, cuando sepa de qué trata, le voy a proponer la posibilidad de reunirnos una vez o dos veces por semana o de pronto una vez cada vez por semana o cada 15 días e incluso podría ser una vez al mes.
y que ello tenía una relación directa también a la característica del problema que se manifestaba en la sesión de terapia y a otras variables que básicamente están dirigidas a la posibilidad del paciente en su asistencia. Si un paciente me dice, doctor, mire, ¿sabe qué? Yo no puedo venir sino hasta dentro de... Yo le voy a decir, oiga, pero qué barbaridad, qué irresponsable. No, no, o sea, es la realidad del paciente. Entonces, definitivamente, en eso tendrá que haber una profunda flexibilidad. Pero si fuéramos psicoanalistas, definitivamente ese tipo de concesiones no existen. El paciente psicoanalítico, o sea, el paciente, el analizante por el analista, por la concepción psicoanalítica, lo que hace es someterse a las reglas de juego del psicoanálisis. Y las reglas de juego del psicoanálisis es, por ejemplo, inicialmente vas a venir 2 veces por semana y vas a tener este régimen, y es una cosa muy meticulosa, muy a seguir así a pie juntilla, que prácticamente es, diríamos, no quiero usar esa palabra, pero esclaviza al paciente a ese régimen. Entonces, cada proceso terapéutico tendrá en ese aspecto una variante que vamos a tratar de esclarecer cuando toquemos los temas respectivos. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud? Hagamos una suerte de, de reflexión, ¿sí? Sobre este tema. Tenemos, creo que, hacer un alto también, porque tenemos el cambio de hora, ¿no? ¿O no? ¿O seguimos? Ustedes oriéntenme, por favor, si continuamos. ¿Hay alguna inquietud hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna? ¿Sí? Todo claro, Hilary, todo claro, ya. Agua, profe. Ya, muy bien. Sí, pues hay que tomar un poquito de agua. Podemos hacer entonces 10 minutitos de descanso, por favor. ¿Sí? Nos hemos pasado, la hora es a las 3, corresponde a las 16, perdón, a las 16. Vamos a hacer 10 minutos de descanso para tomarnos un poquito de agua y ahí retomamos para terminar la otra parte de lo que estaba propuesto. ¿Ok? Muy bien, gracias. Un permisito.